enfermedades del tejido conectivo, llamadas enfermedades autoinmunes, que prácticamente es la enfermedad reumática más frecuente de la niñez. Y también, como todas estas enfermedades, el diagnóstico es bastante complejo, porque hay mucho diagnóstico diferencial en estos cuadros, ¿no? Entonces, por eso es la que hemos considerado, porque van a tener oportunidad de repente de ver a uno de estos pacientes. La siguiente. Entonces, al finalizar, esperamos que se cumplan los objetivos de explicar la epidemiología, etiología y la patogenia, describir la presentación clásica y los hallazgos típicos del examen físico asociados con la artritis idiopática juvenil, sustentar el diagnóstico y las pruebas de laboratorio, efectuar el diagnóstico diferencial y esbozar el tratamiento y pronóstico de la misma. La siguiente. Acá tenemos un caso clínico. Se trata de una niña de 10 años, se presenta con antecedentes de fiebre recurrente, exantema, dolor articular y letargo durante las últimas 2 semanas. La fiebre es episódica, alcanzando una temperatura máxima de 38.9 y ocurre a intervalos 1 a 2 veces al día. Pero en el examen físico se presenta un exantema evanescente, plano y de color salmón, linfadenopatía generalizada, inflamación leve en los codos y las rodillas. El rango de movimiento de sus tobillos, rodillas, muñecas y codos es limitado. Y tiene una temperatura de 39.1. Los resultados del laboratorio tiene glóbulos blancos de 12.000, velocidad de sedimentación globular de 80, entonces está aumentada. La proteína C reactiva también está positiva, la ferritina también está elevada y la serología de virus, en este caso parvovirus, como los hemocultivos, son negativos. Entonces, ¿cuál es su sospecha clínica? La artritis idiopática juvenil, la forma sistémica. La siguiente. Entonces, en la definición, como mencionamos, es la enfermedad reumática más frecuente de la niñez, en los niños, y también la enfermedad crónica más frecuente de la infancia. Comprende un grupo heterogéneo de trastornos que tienen como manifestación clínica predominante la artritis. La artritis es muy diferente a decir artralgia, porque a veces consultan porque está con dolor, que le duele la rodilla, que le duele el codo, la muñeca, pero eso es una artralgia, ¿no? Para que sea artritis, como comprenderán, tiene que haber signos de inflamación o signos flogósicos, ya vamos a ver. Esta enfermedad tiene el origen, ya dijimos, y la patogenia, como todas las enfermedades del tejido conectivo, todavía no está 100% dilucidado su patogenia, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, cuando tomamos en cuenta el factor genético, es bastante complejo y difícil de explicarlo. En el Colegio Americano de Reumatología, anteriormente, muchos años atrás, consideraba solo 3 categorías en esta artritis idiopática juvenil. Consideraba la forma sistémica, la oligoarticular y la poliarticular. La ILAR, que es la asociación o liga de asociación reumatológica, considera 7 subtipos de artritis idiopática juvenil. Y en cuanto a la epidemiología, hay mucho subdiagnóstico y tampoco hay buenas estadísticas a nivel del mundo para tener cifras así absolutas, pero se refiere a una incidencia mundial de alrededor de 0.8 a 22.6 en 100.000 niños al año. La prevalencia de 7 a 401 en 100.000 niños también en menores de 16 años. En los Estados Unidos se ha encontrado, por ejemplo, 300.000 niños que tienen artritis y de estos 300.000, 100.000 corresponden a artritis idiopática juvenil. A la derecha pueden ustedes observar las características epidemiológicas de las diferentes categorías propuestos por ILAR, que son 7 subtipos y que son las que vamos a tener en cuenta en la clase, ¿no? Por ejemplo, vemos la forma sistémica, que también es una de las más graves,
que tiene una frecuencia, menos mal, que es la de menos frecuencia, ¿no? 5 a 15%. Y también la otra forma grave es la poliartritis con factor reumatoideo positivo, porque es muy similar a la artritis reumatoidea del adulto, ¿no? Con las secuencias, si es que no se controla, las secuencias que pueden ser muy lamentables en este tipo de artritis. Entonces, y miren, en todos los subtipos, solo excepto en algunos, la frecuencia es definitivamente mayor en el sexo femenino, sobre todo la oligoartritis, que es la forma más común, con un 30-60%, ¿no? ¿Y cuál es la edad más frecuente? Un pico de 2 a 4 años. La poliartritis con factor reumatoideo negativo es bifásica, tiene 2 picos, de 2 a 4 años y de 6 a 12 años, pero también es más frecuente en el sexo femenino. La poliartritis con factor reumatoideo positivo es 2 a 5%, es más frecuente también en el sexo femenino y puede presentarse en la infancia tardía o más en la adolescencia. Artritis relacionada con entesitis, 10 a 15%. Esta es la única que es más frecuente en el sexo masculino, ¿no? Se presenta en la infancia tardía o en la adolescencia. La forma psoriásica, también 5 a 10%, y bueno, la forma indiferenciada que tiene al 10 al 20% y se llama indiferenciada porque no corresponde a ninguna de las características de los tipos anteriores. La siguiente. Entonces, y acordarse también que para que sea artritis idiopática juvenil, tiene que ser el grupo de pacientes tienen que tener esta artritis desde la niñez, puede ser hasta los 16 años y durante 6 semanas consecutivas, ¿no? Para que sea clasificada como artritis idiopática juvenil. Y cómo vamos a determinar el compromiso del número de articulaciones. Tenemos que ver la presentación en los primeros 6 meses de enfermedad. Porque, por ejemplo, ¿cuándo llamamos poliartritis? Cuando hay compromiso de 5 o más articulaciones. Oligoarticular, cuando es 4 o menos articulaciones. Y esta oligoartritis o oligoarticular puede quedarse como tal, ¿no? Entonces se habla de oligoartritis persistente. Pero el comportamiento se ve unos 6 meses. Si afecta más articulaciones, entonces se habla de una forma extendida. La siguiente. En cuanto a la etiología, como las enfermedades autoinmunes, no está de todo totalmente dilucidado, son bastante complejas, pero hay alteración de la respuesta tanto inmunitaria como la respuesta adaptativa, puede haber alteraciones genéticas y hasta han sido involucrados los agentes infecciosos, sean las bacterias o también los virus. Entre las bacterias se involucró al estreptococo del grupo A, pero los que no están de acuerdo con eso sustentan de que no todos los pacientes que tienen esta bacteria pues hacen artritis idiopática juvenil. Y también los virus, ahora que está habiendo infecciones por parvovirus 19, el virus de Epstein-Barr también ha estado involucrado en la etiología de la artritis idiopática juvenil. Y en las alteraciones genéticas, que es lo más complejo, ahí pueden ver que puede haber polimorfismos que codifican la producción del factor de necrosis tumoral, la interleuquina 10 y toda la familia de la interleuquina 1. Y en cuanto a los alelos de riesgo, está involucrado el HLA-DR o HLA también B27, ¿no? La siguiente, la patogenia. Está involucrada la inmunidad humoral y celular, entran en juego las citoquinas proinflamatorias, los linfocitos T, también los linfocitos B, el consumo de complementos, la formación de inmunocomplejos y todo esto produce la inflamación. Y bueno, si tenemos en la herencia estos alelos que habíamos mencionado, pues se va a producir la forma sistémica que es, o formas más graves de la enfermedad. La siguiente. Entonces, todo dice que se produce porque hay la sinovitis inflamatoria. Entonces, al hacer el estudio anatomopatológico han encontrado hipertrofia de las vellosidades,
hiperplasias con hiperemia y edema del tejido sinovial. Hay infiltrado de las células mononucleares, plasmáticas, los linfocitos T, y todo eso se va a resumir en la formación del pano, que si lo dejamos que avance, entonces se va a producir ya la destrucción del cartílago articular y también hasta del hueso. Siguiente. Acá está la gráfica, ¿no? Daño inflamatorio, la pérdida del cartílago y todo con una sinovitis. La siguiente. Esta es la evolución que se ha presentado, ¿no? La forma sistémica, que era del Colegio Reumatológico Americano, luego el de la EULAR, que consideraba también solo 5 subtipos, hasta la final, que son los 7 tipos. La siguiente. Y antes incluso se denominaba artritis reumatoidea juvenil, pero con el ILAR cambió el nombre a artritis idiopática juvenil porque están involucrados hasta los 16 años. Acá es un cuadro, digamos, de resumen, qué criterios utiliza la ILAR para las diferentes formas de artritis idiopática juvenil, ¿no? La artritis sistémica, ahí tienen los parámetros para pensar en esta, y dice criterios de exclusión. Acá están los criterios de exclusión, que si encontramos alguno de estos parámetros, de hecho que vamos a excluir la psoriasis o historia de psoriasis, la artritis de comienzo desde los 6 años y los demás que ven ahí ustedes, ¿no? Entonces, es un resumen. La siguiente. Y acá tenemos los diferentes tipos de artritis y qué inmunidad está más comprometida en cada una de las formas, ¿no? Por ejemplo, la artritis idiopática sistémica está comprometida la inmunidad innata, la principal célula alterada, los fagocitos, el mecanismo de activación anómala de fagocitos, los mediadores, la interleuquina 1, la 6, la 18 y las proteínas S100. Asociación genética no tiene asociación genética. Y así las diferentes formas que está más comprometido, porque eso también va a servir de ayuda para el tratamiento, porque como ahora se están utilizando los agentes biológicos que van específicamente a todo lo que provoca la inflamación, entonces hay que tenerlo en cuenta, ¿no? La siguiente. Ya dijimos que para que hable de artritis tiene que haber calor, aumento de volumen, dolor y sobre todo hay una disminución de la amplitud de movimiento. O también puede manifestarse como la rigidez matutina o la rigidez después de periodos de inactividad. La siguiente. La forma oligoarticular ya dijimos que era la más frecuente cuando hay compromiso de 1 a 4 articulaciones. Generalmente es asimétrica. Las formas que mencionamos, extendida y la persistente, ¿no? En el cuadro evolutivo de 6 meses para ver si persiste con las 4 articulaciones comprometidas o abarca más articulaciones. La siguiente. El laboratorio que se pide, bueno, en todos estos cuadros hay que pedir su hemograma, los reactantes de fase aguda, como la proteína C reactiva, la velocidad de sedimentación globular, ¿no? Entonces también se tiene que pedir factor reumatoideo porque no sabemos si será positivo o negativo. Los anticuerpos antinucleares, que en esta forma también son bastante frecuentes en la oligoarticular, y en esta forma articular se describe también el compromiso del ojo con forma de uveitis, ¿no? Y el líquido sinovial con estas características, pero puede ser un líquido sinovial normal. En el diagnóstico diferencial, las infecciones, como por ejemplo una artritis séptica, osteomielitis, y las enfermedades, las malignas, ¿no? Puede ser la misma leucemia, el inicio si es repentino, hay que hacer también estudios de líquido sinovial, las radiografías, más que todo para descartar otros cuadros, no necesariamente para hacer el diagnóstico de artritis idiopática juvenil. Las complicaciones pueden ser las contracciones en flexión, estas son las más difíciles porque van a producir, incluso se pueden quedar definitivamente así en flexión las extremidades. Se puede producir subluxación e inestabilidad de la articulación, como por ejemplo de la cadera.
y definitivamente que se va a ver afectado la longitud de las extremidades. Una va a estar más corta que la otra, pero finalmente eso se puede subsanar, ¿no? Poniendo un taco más grande. Uveitis anterior. Esto también es peligroso porque puede llegar hasta la ceguera, ¿no? Se pueden producir sinequias posteriores, luego puede haber cataratas, glaucoma y hasta ceguera total. Y en esta forma también se puede provocar la artritis de la articulación temporomandibular, produciendo micrognatia. La siguiente. La uveitis, ¿no? Acá tienen ustedes la edad de inicio, la duración de la enfermedad y están programados incluso los controles que debería referirse al paciente cuando se le diagnostica de este cuadro, ¿no? Porque perder un ojo es terrible. La siguiente. La poliarticular con factor reumatoideo negativo y factor reumatoideo positivo, ¿no? Esta forma sí también está afectada la articulación temporomandibular en la mayoría de los pacientes, hay un retraso del crecimiento y en la positiva ya mencionamos que es tal igual que la artritis reumatoide del adulto. Puede haber, por ejemplo, la micrognatia o a nivel del cuello, puede haber subluxación de la articulación atlantoaxoidal y compromiso incluso neurológico. La siguiente. El laboratorio, la biometría hemática siempre tenemos que pedir. Acá sí podemos encontrar anemia y leucocitosis. La BCG elevada, PCR elevada, anticuerpos antinucleares positivos. Diagnóstico diferencial, van aumentando los diagnósticos diferenciales, infecciones, malignidad, enfermedades metabólicas y genéticas. Ahí lo que les mencionaba, la subluxación atlantoaxoidea, los nódulos reumatoideos que pueden haber en las articulaciones interfalángicas, también puede haber en los codos, ¿no? Y la micrognatia. La siguiente. La forma sistémica, como lo dice el nombre, hay afectación de varios órganos de la economía. Podemos encontrar hepatoesplenomegalia. El exantema es una de las características de esta enfermedad que generalmente se presenta, es bastante evanescente, no van a pensar que se va a quedar ahí el exantema varios días y coincide a veces con el aumento de la temperatura. La fiebre sí no falta en esta forma. Se puede presentar 1 o 2 picos o cada 24, cada 48 horas. Puede haber adenopatías, serositis como derrame pericárdico, derrame pleural. Es la forma más grave de la enfermedad. La siguiente. Miren acá los picos de temperatura. Es una temperatura que remite, ¿no? Remite y en picos. La siguiente. La forma sistémica, laboratorio, acá sí vamos a encontrar, como comprenderán, leucocitosis, que puede ser más de 30.000, a predominio de polimorfos nucleares, trombocitosis, más de 1 millón de plaquetas, reactantes de fase aguda elevados, puede haber fibrinógeno y dímero D elevado, factor reumatoideo negativo y anticuerpos antinucleares negativos. El diagnóstico diferencial de esta forma sistémica, miren, infecciones, cuadros reumatológicos, síndromes autoinflamatorios y otros. Son bastante las enfermedades que tenemos que hacer el diagnóstico diferencial. Y como complicación de esta forma tenemos el síndrome de activación de macrófagos, o también llamado síndrome hematofagocítico, que tiene una mortalidad del 80 al 90%. Es un cuadro muy, muy grave. Y tenemos los parámetros, 2 de cualquiera de estos parámetros nos hacen el diagnóstico en un paciente que ya hemos diagnosticado esta forma de artritis idiopática juvenil. Bueno, he visto, ¿no?, el caso de un paciente de 12 años que tenía ya varios